Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de cálculo en varias variables, el cual nos pide determinar las derivadas parciales de la función dada f de xy igual a 5x cuadrado y sobre x a la 3 más y a la 3 si el punto xy son distintos del 0, 0 y 0 si xy es 0, 0. La idea es calcular las derivadas parciales en todo punto xy de R2 y luego verificar si la función es diferenciable en el punto 0, 0. Entonces, bueno, esto es un ejercicio que va a ser un poco extenso, puesto que hay que hacer varias, varias cosas, partiendo primero de calcular las derivadas parciales en los puntos xy distintos del punto 0, 0, a través de las técnicas de derivación, más precisamente a través de la regla del cociente. Y luego, por definición del límite, calcularemos las derivadas parciales a ver si existen en el punto 0, 0. Y finalmente, estudiaremos la diferenciabilidad en el punto 0 a 0 a través de un teorema. Entonces vamos a proceder, para la parte A. Entonces, supongamos que xy es distinto de 0, 0. Entonces, bueno, sabemos que la función f de xy para esos puntos se define como 5x cuadrado y sobre x cuadrado más, x a la 3 más y a la 3. Entonces, bueno, la derivada parcial de f respecto a x va a ser entonces tener por regla del cociente la derivada respecto a x, 5x cuadrado y por la función de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar por la derivada respecto a x de la función de abajo, es decir, x a la 3 más y a la 3. Todo esto debe quedar dividido entre la función de abajo al cuadrado. Ok, entonces recuerde, bueno, aquí hemos usado la regla del cociente. Recordar que si yo tengo el cociente de f con g, su derivada va a ser la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar dividido entre el de abajo al cuadrado. Eso es lo que hemos usado allí. Entonces, aquí hay que hacer algunos cálculos. Vamos a poner el signo igual aquí. Entonces, la derivada respecto a x de 5x cuadrado y va a ser 10xy. Todo esto va a estar multiplicado por x a la 3 más y a la 3 menos 5x a la 2y por la derivada respecto a x de x a la 3 más y a la 3. Va a quedar 3x a la 2 y la derivada de y respecto a x va a ser 0. Entonces lo ponemos y abajo nos queda la misma expresión, x a la 3 más y a la 3 todo al cuadrado. Ok, entonces continuamos aquí resolviendo, haciendo las operaciones que tenemos allí. Entonces vamos a tener 10xy por x a la 3, vamos a tener 10x a la 4y más 10x y a la 4 menos 5 en x, bueno, en realidad tendríamos 5 por 3 que es 15 y tenemos x a la 2 por x a la 2 va a ser x a la 4 y sobre x a la 3 más y a la 3 todo al cuadrado. Y esto va a ser igual a tener, observe que por un lado tenemos 10x a la 4y y por el otro lado tenemos menos 5x a la 4y. Así que eso lo podemos simplificar, hacer operaciones algebraicas allí. Nos va a quedar entonces 10x y a la 4 y a menos 15x a la 4y le sumo
10x a la 4y me va a quedar menos 5x a la 4y, todo dividido entre x a la 3 más y a la 3 al cuadrado. Entonces, bueno, allí no podemos hacer más nada. Entonces vamos a dejar esa expresión así. Esta será entonces la derivada para todos los puntos xy que son distintos del punto 0, 0. Debemos recordar esa expresión, vamos a tenerla allí. Ahora vamos a calcular la derivada de x, pero en el punto 0, 0. Entonces, vamos a ver cómo sería. Entonces, ahora calculamos la derivada parcial de f respecto a x en el punto 0, 0. ¿Okay? Listo, entonces recordemos que la derivada parcial de f respecto a x en el punto 0, 0 será igual al límite de h cuando tiende a 0 de f evaluado en 0 más h, 0 menos f en 0, 0 dividido h, definición del límite. Esto va a ser igual al límite de h cuando tiende a 0 de f evaluada en h, 0 menos f en 0, 0 dividido h. Y simplemente tenemos que reemplazar en la función. Esto va a ser el límite de h cuando tiende a 0 de, recordemos que era 5x al cuadrado, reemplazar por h al cuadrado. H al cuadrado por y, pero y es 0. Todo esto dividido entre x a la 3, que será h a la 3, más 0 a la 3, que será y menos 0, porque eso es lo que vale la función evaluada en el punto 0, 0, todo dividido entre h. Entonces observe que el numerador va a quedar límite de h cuando tiene 0. En el numerador todo se va a hacer 0. Aquí todo se va a hacer 0. Entonces nos va a quedar en realidad lo siguiente. 0 sobre h al cuadrado sobre h, pero en realidad todo esto va a ser 0. Todo esto va a ser 0 y vamos a tener el límite de 0, es decir, 0. El límite de h cuando tiende a 0 de 0, que es 0. Así tenemos que la derivada parcial, vamos a escribirla f sub x, o sí, f sub x en el punto xy, la podemos definir de la siguiente manera. ¿Cómo? Recordemos que nos dio anteriormente la derivada parcial. Nos dio esta expresión que está aquí. Es decir, nos dio todo esto, 10xy a la 4 menos 5x a la 4y sobre x a la 3 más y a la 3 todo al cuadrado. Entonces esa expresión la vamos a poner por acá. Vamos a ponerla por aquí. Y observe que esto es cuando ¿qué? Cuando los puntos xy son distintos del punto 0, 0. Y nos dio 0 cuando el punto xy es exactamente el punto 0, 0. Entonces ya hemos determinado la derivada parcial respecto a x. Ahora, con un procedimiento similar, debemos hallar la derivada parcial respecto a y. Entonces, con un procedimiento similar, hallaremos la derivada parcial de f respecto a y. Recuerden que eso es lo mismo que tener f sub y. Ok, entonces, bueno, vamos a ir a una nueva página para trabajar más cómodos. Entonces, ok, para los puntos xy distintos del punto 0, 0, la derivada parcial de f respecto a y será la derivada respecto a y de la expresión
5x cuadrado y por la función de abajo sin derivar, que es x a la 3 más y a la 3, menos la función de arriba sin derivar, por la derivada respecto a y en este caso, de la función x a la 3 más y a la 3, todo esto dividido entre x a la 3 más y a la 3 al cuadrado. Así que vamos a tener entonces, haciendo las operaciones, la derivada respecto a y de 5x al cuadrado y va a ser 5x al cuadrado por x a la 3 más y a la 3 menos, acá vamos a tener 5x a la 2y por 3y al cuadrado, que es la derivada de y a la 3 respecto a y la derivada de x a la 3 respecto a y sabemos que eso es 0. Entonces simplemente nos queda 3y al cuadrado. Todo esto va dividido entre x a la 3 más y a la 3 todo al cuadrado. Así que finalmente vamos a tener que hacer las operaciones. Me va a quedar 5x a la 5, que es 5x a la 2 por 5x a la 3, 5x a la 5, más 5x a la 2 por y a la 3 me va a dar 5x a la 2 y a la 3, menos 5x a la 2y por 3y al cuadrado me va a dar menos 15 x a la 2 y a la 3. Todo esto dividido entre x a la 3 más y a la 3 todo al cuadrado. Y esto va a ser igual a tener 5x a la 5. Y observe que tenemos 5x a la 2 y a la 3 menos 15x a la 2 y a la 3. Me queda menos 10x a la 2 y a la 3. Todo esto dividido entre x a la 3 más y a la 3 al cuadrado. Y bueno, aquí bien podemos factorizar un x a la 2, 5x a la 2 en realidad, pero aún así no logramos simplificar nada. Entonces dejamos la expresión de esa manera porque no logramos simplificar nada. Entonces nos sirve dejarla así. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de f en el punto 0, 0. Y esto es por definición de límite. Por definición de límite. Es decir, la derivada parcial de f respecto a y en el punto 0, 0, sabemos que es el límite de h cuando tiende a 0 de f de 0,0 más h menos f en 0, 0 dividido h. Y esto será el límite de h cuando tiende a 0 de f de 0, h menos f en 0, 0 dividido h. Y ahora simplemente vamos a evaluar el límite de h cuando tiende a 0 de 5x al cuadrado, pero x es 0 al cuadrado. Sería 5 por 0 al cuadrado por h, todo dividido entre 0 a la 3 más h a la 3 menos 0, que es la función evaluada en 0, 0, dividido h. Nuevamente, como en el caso anterior, todo esto se va para 0. Así que en realidad todo el límite va a ser 0, porque el numerador todo va a ser 0. Tenemos el límite de h cuando tiende a 0 de 0. Y esto es 0. Así que hemos hecho. Hemos calculado la derivada parcial de f, o lo mismo que escribir f sub y en cualquier punto de xy, será de la siguiente forma. Será por una parte esta expresión que tenemos aquí arriba, la primera que calculamos, la primera x a la 5, 5x a la 5 menos 10 x a la 2 y a la 3. Bueno, esa expresión la vamos a poner aquí y sabemos que este es el límite
o más bien sabemos que esa es la derivada cuando los puntos x, y son distintos de 0, 0. Y sabemos que nos dio 0 cuando el punto x, y es igual al punto 0, 0. Ahora bien, de nuestro ejercicio ya hemos hecho la parte A, que es determinar las derivadas parciales en todo punto de R2. Ahora solamente nos falta determinar si la función es diferenciable en el punto 0, 0. Pero como ya sabemos, hablar que las derivadas parciales existan no es garantía de que la función sea diferenciable. Entonces, para la parte B, lo que vamos a hacer es recordar un teorema que nos dice que si vamos a escribirlo como teorema, nos dice una función f es diferenciable en un punto x0, y0, entonces f es continua en el punto x0, y0. Bueno, aquí en realidad sería más bien escribir si una función, un condicional, si una función f es diferenciable en un punto x0, y0, entonces ella es continua en ese punto. Pero no vamos a usar este teorema, sino el contrarrecíproco del teorema, que es lo que realmente usamos, que es un criterio de diferenciabilidad que dice que si f no es continua en x0, y0, entonces f no es diferenciable en ese punto, en x0, y0. Así que nosotros tenemos nuestra función f de xy. Recordemos que f de xy es la función 5x cuadrado y sobre x a la 3 más y a la 3 si xy es distinto del punto 0, 0 y 0 si xy es igual a 0, 0. Entonces, por condiciones de continuidad, sabemos que f en 0, 0 es igual a 0, existe. Y ahora, si estudiamos el límite, cuando la función tiende al punto 0, 0, la función f de xy, observe que tenemos el límite de xy cuando tiende al punto 0, 0 de 5x cuadrado y sobre x a la 3 más y a la 3. Entonces, para no hacer más largo el asunto, note que si x es igual a 0 y y es distinto de 0, entonces el límite de xy cuando tiende a 0, 0 de f de xy será 0. Y si x es distinto de 0 y y es igual a x, entonces tenemos que el límite de xy cuando tiende a 0, 0 de f de xy será, observe que si reemplazamos y por x, vamos a tener 5x a la 3 y abajo vamos a tener 2x a la 3, nos va a dar 5 medios. Es decir, tenemos dos valores distintos para el límite, entonces la función no es continua. Como la función no es continua, no será diferenciable. Entonces vamos a escribirlo aquí. F no es continua. Note que f no es continua en
0, 0. Por lo tanto, no es diferenciable en ese punto. La continuidad se pierde porque el límite no existe, no se satisfacen las condiciones de continuidad.